Buenos días, soy la doctora Sandra Campuzano, docente de la asignatura de Introducción a la Biología Celular del curso básico. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 12 de nuestro libro base que titula Transporte a través de las membranas celulares. Al finalizar este estudio, ustedes van a conocer los principios del transporte de membrana. Van a determinar cuáles son las proteínas transportadoras y sus funciones. Van a detallar las características de los canales iónicos y el potencial de membrana, además de comprender cómo funcionan estos canales y la transmisión de señales en las células nerviosas. Para sobrevivir y crecer, las células deben ser capaces de intercambiar moléculas con su entorno. Deben importar nutrientes como azúcares y aminoácidos y eliminar productos de desecho metabólicos. Asimismo, deben regular las concentraciones de diversos iones inorgánicos en su citosol y en sus orgánulos. En este capítulo vamos a considerar cómo las membranas celulares controlan el tráfico de iones inorgánicos y pequeñas moléculas hidrosolubles hacia el interior y el exterior de la célula y sus orgánulos delimitados por membranas. También vamos a estudiar cómo las células pueden transferir en forma selectiva macromoléculas grandes como proteínas a través de sus membranas. Comenzaremos con una reseña de algunos de los principios generales que guían el pasaje de iones y moléculas pequeñas a través de las membranas. Después vamos a estudiar las dos clases principales de proteínas de membrana que median esta transferencia, que son los transportadores y los canales. Los transportadores desplazan pequeñas moléculas o iones inorgánicos de un lado de la membrana al otro, cambiando de forma. Por el contrario, los canales forman diminutos poros hidrófilos en toda la membrana a través de los cuales pueden pasar las sustancias por difusión. El esquema nos muestra que cuando la bicapa lipídica artificial no tiene proteínas, no hay ningún intercambio entre los solutos que se encuentran dentro de esta bicapa y los que están por fuera. Todo esto cambia por la presencia de proteínas de transporte de membrana especializadas que facilitan el pasaje de determinadas moléculas hidrosolubles pequeñas. Toda, todas las sustancias que atraviesan la membrana de acuerdo al gradiente de concentración sin uso de energía ni tampoco de proteínas de transporte se llama difusión simple. Este pasaje de las sustancias a través de las membranas celulares por difusión simple se realiza con demasiada lentitud y debe ser acelerado por proteínas de transporte de membrana especializadas. Y a este proceso de pasaje de sustancias se llama transporte facilitado. Entonces vamos a comenzar a repasar los principios básicos del transporte de transmembrana facilitado y presentaremos los diversos tipos de proteínas de transporte de membrana que median este movimiento. También analizaremos por qué el transporte de iones inorgánicos en particular tiene una importancia fundamental para todas las células. Las bicapas lipídicas son impermeables a los iones y a la mayoría de las moléculas polares sin carga. Vemos las pequeñas moléculas no polares como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono. El oxígeno tiene una masa molecular aproximada de 32 daltons y el dióxido de carbono de 44 daltons. Estas se disuelven con facilidad en las bicapas lipídicas y en consecuencia difunden con rapidez a través de ellas. De hecho, las células dependen de esta permeabilidad a los gases para los procesos de respiración celular que se analizarán posteriormente. Segundo, las moléculas polares sin cargas.
aquellas con una distribución desigual de la carga eléctrica. También difunden con rapidez a través de una bicapa, pero solo si son lo bastante pequeñas. El agua, que tiene 18 daltons, y el etanol, que tiene 46 daltons, por ejemplo, cruzan a una velocidad aceptable, mientras que el glicerol, que ya tiene 92 daltons, lo hace con mayor lentitud. Las moléculas polares sin carga, más grandes, como la glucosa, que tiene 180 daltons, casi no puede atravesar por sí sola la membrana. Y las bicapas lipídicas son muy impermeables a todas las sustancias con carga, incluidos los iones inorgánicos, por pequeños que sean. Las concentraciones de iones en el interior y el exterior de una célula son muy diferentes. Como las capas lipídicas son impermeables a los iones inorgánicos, las células vivas pueden mantener concentraciones iónicas internas muy diferentes a las concentraciones iónicas externas o del medio que las rodea. Estas diferencias de concentración son cruciales para la supervivencia y la función de una célula. Por ejemplo, los iones inorgánicos más importantes para las células son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el hidrógeno. Y el movimiento de estos iones a través de las membranas celulares desempeña un papel esencial en muchos procesos biológicos, pero quizá el más asombroso sea la producción de ATP por todas las células y la comunicación entre las células nerviosas, que se va a estudiar más adelante en este mismo capítulo. Fíjense que el sodio es el ion con carga positiva o catión más abundante fuera de la célula, que tiene una concentración aproximada de 145 milimoles por litro o miliequivalentes por litro. Fuera la célula, y dentro la célula o la concentración intracelular es de 5 hasta 15 milimoles por litro. Ocurre lo contrario con el potasio. El potasio es el ion que tiene mayor concentración dentro de la célula, teniendo 140 milimoles por litro de potasio dentro de la célula, y fuera la célula hasta 5 milimoles por litro. Después tenemos el resto de los elementos que también podemos mencionar, como por ejemplo el calcio. El calcio dentro de la célula es 10 a la menos 4, y fuera la célula está más o menos entre 1 y 2 milimoles por litro. El cloro tiene 5 a 15 dentro de la célula y hasta 110 fuera la célula. Entonces, las concentraciones de iones en el interior y en el exterior de una célula son muy diferentes. Y estas diferencias de concentración de iones inorgánicos a través de la membrana celular generan un potencial de membrana. Si bien las cargas eléctricas en el interior y el exterior de la célula suelen mantenerse en equilibrio, de hecho existen pequeños excesos de carga positiva o negativa concentrados en la vecindad de la membrana plasmática. Estos desequilibrios eléctricos generan una diferencia de voltaje a través de la membrana, y a esto es lo que denominamos potencial de membrana. Cuando una célula no está estimulada, el movimiento de aniones y cationes a través de la membrana mantendrá un equilibrio preciso. Y en estas condiciones de equilibrio, la diferencia de voltaje a través de la membrana celular se denominará potencial en reposo de la membrana, se va a mantener estable. Y el potencial de membrana provee energía a las células para impulsar el transporte de ciertos metabolitos y proporciona un medio para que las células excitables se comuniquen con sus vecinas.
Las células contienen dos clases de proteínas de transporte de membrana, que son los transportadores y los canales. Las proteínas de transporte de membrana adoptan muchas formas y están presentes en todas las membranas celulares. Cada una proporciona un portal privado a través de la membrana para una pequeña sustancia hidrosoluble específica, como por ejemplo un ión, un azúcar o un aminoácido. Cuando estos segmentos de transmembrana se agrupan, se establece una vía revestida de proteínas que permite que determinadas moléculas pequeñas hidrófilas crucen la membrana sin entrar en contacto directo con el interior hidrófobo de la bicapa lipídica. Generalmente, estos canales discriminan principalmente sobre la base del tamaño y la carga eléctrica. Cuando el canal está abierto, solo iones del tamaño y carga apropiados pueden atravesarlo. Por otra parte, un transportador transfiere solo aquellas moléculas o iones que se ajustan a sitios de unión específicos de la proteína. Las células contienen entonces dos clases de proteínas de transporte de membrana, transportadores y canales. En el esquema tenemos en el asignado con la letra A un canal que forma un poro a través de la bicapa, por el cual pueden difundir iones inorgánicos específicos o en algunos casos moléculas orgánicas polares. Los canales iónicos pueden existir en conformación abierta o en conformación cerrada y solo transportan en la conformación abierta, como aquí mostramos. Por lo general, la apertura y el cierre de los canales están controlados por un estímulo externo o por condiciones intracelulares. En el lado B del esquema podemos observar un transportador que presenta una serie de cambios conformacionales para transferir pequeños solutos a través de la bicapa lipídica. Los transportadores son muy selectivos respecto a los solutos a los que se unen y los transfieren a una velocidad mucho más lenta que los canales. Los solutos cruzan las membranas mediante transporte pasivo o activo. Los transportadores y los canales permiten que pequeñas moléculas hidrófilas e iones atraviesen la membrana celular. Pero, ¿cómo se controla estas sustancias? ¿Cómo se puede controlar este movimiento de sustancias al interior de la célula o de un orgánulo o hacia el exterior de la célula? Esto ocurre de la siguiente forma. Tenemos en el esquema la membrana celular e inicialmente tenemos la difusión simple como sustancias que van a cruzar la bicapa lipídica en relación al gradiente de concentración. Tenemos el transporte mediado por canales, donde el canal facilita el paso de sustancias que del mismo modo van a obedecer al gradiente de concentración. Y tercero, tenemos el transporte mediado por células por proteínas transportadoras que junto con las anteriores va a formar un modo de transporte que se llama transporte pasivo. Sin embargo, tenemos que cuando necesitamos transportar a través de la membrana una sustancia contra su gradiente de concentración, quiere decir de donde hay menos a donde hay más, se necesita energía. Y a este tipo de transporte se llama transporte activo. O sea que es la manera de mover un soluto en contra de su gradiente de concentración. Y depende de tipos especiales de transportadores. Y a estos tipos especiales de transportadores llamamos
bombas. Tanto el gradiente de concentración como el potencial de membrana influyen en el transporte pasivo de solutos. Tenemos un gradiente electroquímico cuando los gradientes de voltaje y concentración actúan en la misma dirección, como vemos el esquema del exterior hacia el interior. Afuera hay una sustancia más concentrada que adentro, y también podemos observar que tiene las mismas cargas, tanto en el exterior como en el interior. Y en el esquema y al lado, en el esquema B, tenemos un gradiente electroquímico cuando el gradiente de voltaje y concentración actúa en direcciones opuestas. Entonces, un soluto con carga, al igual que uno sin carga, también tiende a moverse siguiendo su gradiente de concentración. Por consiguiente, la fuerza neta que impulsa a un soluto con carga a través de una membrana celular consta de dos componentes, uno secundario al gradiente de concentración y otro generado por el potencial de membrana. Esta fuerza neta impulsora, denominada gradiente electroquímico del soluto, determina la dirección en la que éste fluirá a través de las membranas por transporte pasivo. Entonces, la fuerza impulsora neta que tiende a mover un soluto con carga a través de una membrana, o sea, su gradiente electroquímico, es la suma de la fuerza del gradiente de concentración del soluto y la fuerza del potencial de membrana que se indica en este esquema mediante los signos positivos y negativos a los lados opuestos de las membranas. El ancho de la flecha verde representa la magnitud del gradiente electroquímico y el gradiente de concentración y el potencial de membrana actúan juntos para aumentar la fuerza impulsora para el movimiento del soluto. El agua se mueve a través de las membranas celulares siguiendo su gradiente de concentración, un proceso llamado ósmosis. En su mayor parte, las células están compuestas por agua, por lo general alrededor del 70% de su peso, y en consecuencia el movimiento de agua a través de las membranas celulares tiene una importancia crucial para los seres vivos. Como las moléculas de agua son pequeñas y no tienen carga, pueden difundir directamente a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, este movimiento es relativamente lento. Para facilitar el flujo de agua, algunas células contienen canales especializados en su membrana plasmática denominados aquaporinas. Y en muchas células, como las del riñón o en diversas glándulas secretoras, las aquaporinas son esenciales para su función. En el esquema 12.6 tenemos cada canal de aquaporina que tiene la forma de un reloj de arena, forma un poro a través de la bicapa que permite el pasaje selectivo de moléculas de agua. Se muestra un tetrámero de aquaporina y la forma biológicamente activa de la proteína. Y en la instantánea tomada de simulación dinámica molecular en tiempo real se puede observar 4 columnas de moléculas de agua que pasan a través de los poros de un tetrámero de aquaporina. Las células en realidad emplean diversas tácticas para evitar la tumefacción osmótica. Por ejemplo, a una ameba de agua dulce le atribuimos que evita la tumefacción eyectando periódicamente el agua que ingresa en la célula y se acumula en vacuolas contráctiles. En primer lugar, la vacuola contráctil acumula solutos, lo que causa que el agua lo siga por ósmosis. Luego bombea la mayoría de los solutos
al nuevo citosol antes de vaciar su contenido en la superficie celular. La resistente pared celular de la célula vegetal evita la tumefacción y la célula animal reduce su concentración intracelular de solutos bombeando iones hacia el exterior. Transportadores y sus funciones. Los transportadores son responsables del movimiento de la mayoría de las pequeñas moléculas orgánicas hidrosolubles y de un puñado de iones inorgánicos a través de las membranas celulares. Cada transportador es muy selectivo y a menudo solo transfiere un tipo de soluto. Tenemos en el ejemplo nucleótidos, azúcares, aminoácidos, intercambio de sodio y potasio. Para guiar y propulsar el complejo tráfico de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula, cada membrana celular contiene un conjunto característico de diferentes transportadores adecuados para esa membrana en particular. Por ejemplo, la membrana plasmática contiene transportadores que importan nutrientes como azúcares, aminoácidos y nucleótidos. Como ejemplo también observamos la membrana del lisosoma que contiene transportadores de hidrógeno que importa hidrógeno para acidificar el interior del lisosoma. Otros transportadores que mueven productos de la digestión fuera del lisosoma hacia el citosol y la membrana interna de las mitocondrias contiene transportadores para importar el piruvato que éstas utilizan como fuente para generar ATP como transportadores para exportar ATP una vez sintetizado. Los transportadores pasivos mueven un soluto en favor de su gradiente electroquímico. Por ejemplo, tenemos al transportador de glucosa, que es un ejemplo importante. La proteína que consiste en una cadena polipeptídica cruza la membrana por lo menos 12 veces y puede adoptar varias conformaciones entre las que cambia de manera reversible y aleatoria. En una conformación, el transportador expone sitios de unión para la glucosa en el exterior de la célula y en la otra expone estos sitios hacia el interior de la célula. Como la glucosa no tiene carga, el componente eléctrico de su gradiente electroquímico es cero. Por consiguiente, la dirección en la que es transportada depende solo de su gradiente de concentración. Entonces, cuando la glucosa es abundante fuera de las células, como después de una comida, el azúcar se une a los sitios del transportador presentados al exterior y si después la proteína cambia su conformación en forma espontánea y aleatoria, llevará el azúcar unido hacia el interior y lo liberará al citosol, donde la concentración de la glucosa es baja. Las bombas transportan activamente un soluto en contra su gradiente electroquímico y estas bombas impulsadas por gradiente vinculan el transporte cuesta arriba de un soluto a través de la membrana y el soluto transportado activamente va a utilizar energía durante todo el proceso. Entonces, las bombas impulsadas por ATP utilizan energía liberada por la hidrólisis de ATP para impulsar el transporte cuesta arriba. Y tenemos otras bombas impulsadas por luz, como podemos observar en este esquema, que se encuentran principalmente en células bacterianas y utilizan la energía derivada de la luz solar para impulsar el transporte cuesta arriba,
como hemos estudiado en el caso de la bacteriorhodopsina. La bomba de sodio de las células animales utiliza energía suministrada por el ATP para expulsar sodio e introducir potasio. Ahí tenemos la bomba de sodio, que utiliza la energía e hidrólisis del ATP para bombear sodio hacia afuera de las células animales y potasio hacia el interior. De esta manera, la bomba ayuda a mantener concentraciones citosólicas bajas de sodio y altas de potasio, y estas contra un gradiente de concentración y contra un gradiente electroquímico. La bomba de sodio genera un pronunciado gradiente de concentración de sodio a través de la membrana plasmática y presenta una serie de cambios conformacionales a medida de que intercambia iones sodio por potasio. Número 1, tenemos la unión del sodio hacia la bomba y esta bomba se autofosforila hidrolizando ATP, este fosfato de enlace de alta energía. La fosforilación desencadena un cambio conformacional y el sodio es eyectado y se produce una unión de potasio. La bomba se autodesfosforila y recupera su conformación original y el potasio es eyectado hacia dentro la célula. Entonces, recordamos las concentraciones que normalmente se encuentran en la célula. El sodio como componente principal del líquido extracelular y el potasio como componente principal del líquido intracelular. La alta concentración de sodio fuera de la célula es como el agua que está detrás un dique alto. El agua detrás del dique tiene energía potencial que se puede utilizar para impulsar procesos que requieren energía. De la misma manera se puede utilizar el gradiente iónico a través de la membrana para impulsar procesos activos en una célula, incluido el transporte activo de otras moléculas a través de la membrana. Las bombas de calcio. Las bombas de calcio mantienen baja la concentración citosólica de calcio. En realidad 0.001 milequivalente o milimol por litro y fuera la célula hasta 2.4 milimoles o equivalentes por litro. Esta forma de actuar o esta función está en relación con la contracción muscular. Cuanto más baja es la concentración basal de calcio libre en el citosol, más sensible es la célula al aumento de calcio citosólico. Por consiguiente, las células eucariontes suelen mantener una concentración muy baja en su citosol en comparación con una concentración mucho más alta fuera la célula. Esta enorme diferencia de concentración se logra principalmente por la presencia de la bomba de calcio, impulsada por ATP, tanto en la membrana plasmática como en la membrana del retículo sarcoplásmico, que elimina calcio del citosol de forma activa. Cuando se estimula una célula muscular, el calcio inunda el citosol desde el retículo sarcoplásmico, una forma especializada de retículo endoplásmico o endoplasmático. El ingreso de calcio estimula la concentración
de la célula para recuperarse de la concentración. El calcio debe ser bombeado de nuevo hacia el interior del retículo endoplasmático por esta bomba de calcio. Esta bomba de calcio utiliza el ATP para fosforilarse, lo que induce una serie de cambios conformacionales similares a los de la bomba de sodio ya estudiada en la figura 12.12 de este mismo capítulo. Las bombas impulsadas por gradiente aprovechan estos gradientes de solutos para mediar el transporte activo. Puede acoplar esta bomba impulsada por gradiente el movimiento de un ion inorgánico al de una pequeña molécula orgánica o el movimiento de una pequeña molécula orgánica al de otra molécula orgánica. Si la bomba mueve ambos solutos en la misma dirección a través de la membrana, se denomina cotransporte unidireccional. Si los mueve en direcciones opuestas, esto se denomina cotratransporte. Y el unitransporte consiste en un transportador que lleva solo un tipo de soluto a través de la membrana en favor de su gradiente de concentración y en consecuencia no es una bomba. El transportador de glucosa descrito con anterioridad es un ejemplo de un unitransporte. El gradiente electroquímico de sodio impulsa el transporte de glucosa a través de la membrana plasmática de las células animales, cumpliéndose las características del cotransporte unidireccional, que se vale del flujo de ingreso de sodio en favor de su pronunciado gradiente electroquímico, desempeñando un papel de especial importancia en impulso de solutos al interior de estas células. Entonces, el gradiente electroquímico de sodio impulsa el transporte de glucosa a través de la membrana plasmática de las células animales. La bomba oscila aleatoriamente entre estados alternados. En un estado, como podemos observar en el esquema abierto hacia afuera, la bomba está abierta al espacio extracelular y en el otro, como vemos también aquí en el esquema, está abierto hacia adentro, o sea que está abierta hacia el citosol. Si bien el sodio y la glucosa pueden unirse cada uno a la bomba en cualquiera de estos estados abiertos, la bomba puede cambiar de uno u otro estado solo cuando se encuentra en estado ocluido, en el que tanto la glucosa como el sodio están unidos, ocluido, ocupado, o ninguno está unido, ocluido, vacío. Como la concentración extracelular de sodio es alta en el espacio extracelular, el sitio de unión al sodio es ocupado con facilidad en el estado abierto hacia afuera y el transportador debe aguardar para que una molécula de glucosa se una. Dos tipos de transportadores de glucosa permiten que la célula del epitelio intestinal transfiera glucosa a través del revestimiento intestinal o revestimiento epitelial del intestino. El sodio que ingresa en la célula a través del cotransportador unidireccional de glucosa impulsado por sodio, después es bombeado hacia afuera por la bomba de sodio de las membranas plasmáticas basales y laterales, lo que mantiene baja la concentración de sodio en el citosol y el pronunciado gradiente electroquímico de sodio. La dieta, por ejemplo, aporta abundante sodio a la luz intestinal para impulsar el cotransporte unidireccional de glucosa impulsada por el gradiente de sodio. Los gradientes electroquímicos
de iones hidrógenos impulsan el transporte de solutos en plantas, hongos y bacterias. El gradiente es creado por bombas de hidrógeno en la membrana plasmática que bombean hidrógeno fuera la célula, lo que genera un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana y crea un pH ácido en el medio que rodea la célula. Luego, la importación de numerosos azúcares y aminoácidos a las células utilizan el gradiente electroquímico de hidrógeno, de un modo que se parece mucho a cómo usan el gradiente electroquímico de sodio las células animales para importar estos nutrientes. Los gradientes electroquímicos de hidrógeno impulsan entonces el transporte de solutos en plantas, hongos y bacterias. Las células animales y vegetales utilizan una variedad de bombas transmembrana para impulsar el transporte activo de solutos. En las células animales, los cotransportadores unidireccionales utilizan un gradiente electroquímico de sodio a través de la membrana plasmática generado por la bomba de sodio para importar diversos solutos. En las células vegetales, a menudo se utiliza un gradiente electroquímico de hidrógeno generado por la bomba de hidrógeno para este propósito. Bacterias, hongos emplean una estrategia similar y los lisosomas de las células animales y las vacuolas de las células vegetales y fúngicas contienen una bomba de hidrógeno. Tenemos en el cuadro 12.2 ejemplos de bombas de transmembrana. La bomba de glucosa impulsada por sodio, cotransporte unidireccional glucosa-sodio, localizada en la membrana plasmática apical de células renales e intestinales. La fuente de energía, el gradiente de sodio. La función, importación activa de glucosa. Otro ejemplo, el intercambiador de sodio-hidrógeno que está en la membrana plasmática de las células animales. La fuente de energía, nada más que el gradiente de sodio, y tiene una función de una exportación activa de iones hidrógeno y la regulación del pH. Y así sucesivamente tenemos 8 ejemplos de bombas junto con su localización, con su fuente de energía y con sus funciones. Canales iónicos y potencial de membrana. En principio, la manera más simple de permitir que una sustancia hidrosoluble pequeña cruce de un lado de la membrana al otro es crear un canal hidrófilo que pueda atravesar el soluto. En las membranas celulares, las proteínas canal o canales cumplen esta función y forman poros transmembrana que permiten el movimiento pasivo de pequeñas moléculas e iones hidrosolubles al interior o el exterior de la célula o el orgánulo. Los canales iónicos son selectivos para iones y están regulados. Un canal iónico que tiene un filtro de selectividad que controla qué iones inorgánicos permitirá que crucen la membrana. Se muestra en el esquema una porción de un canal de potasio bacteriano. Y del lado citosólico el poro se abre hacia un vestíbulo asentado en el mismo o en el medio, de la membrana. Los iones potasio del vestíbulo todavía están parcialmente cubiertos por moléculas de agua asociadas. Este filtro es altamente selectivo. Conecta el vestíbulo con el exterior de la célula y está revestido de grupos polares que forman sitios de unión transitorios para los iones potasio una vez que estos han desprendido su cubierta de agua. Un canal iónico típico fluctúa entre conformaciones cerradas y conformaciones abiertas
Y el canal aquí mostrado en sección transversal forma un polo hidrófilo a través de la bicapa lipídica solo en la conformación abierta. El poro se angosta y a dimensiones atómicas en el filtro de selectividad, donde es determinada en gran medida la selectividad iónica del canal. Los canales de filtración de potasio. El gradiente de concentración de potasio y los canales de filtración de potasio desempeñan papeles importantes en la generación del potencial de membrana plasmática en reposo en las células animales. La situación hipotética en que los canales de filtración de potasio estén cerrados y el potencial de membrana sea cero. En cuanto se abren los canales de potasio, tienden a abandonar la célula en favor de su gradiente de concentración. Si se asume que la membrana no contiene canales abiertos permeables a otros iones de potasio, atravesará la membrana, pero no podrá ser seguido por iones negativos. Muestra la figura 1223, canales de filtración de potasio cerrados, con un potencial de la membrana plasmática en cero, cargas positivas y negativas exactamente equilibradas, y muestra los canales de filtración de potasio abiertos. El potencial de membrana equilibra exactamente la tendencia del potasio a salir. Ahora, el potencial de membrana en tales condiciones de equilibrio en las que el flujo de iones positivos y negativos a través de la membrana plasmática esté equilibrado con precisión, de manera que no se acumula ninguna diferencia de cargas adicional a través de la membrana, se conoce como potencial de membrana en reposo. Y esta fuerza que tiende a impulsar un ion a través de la membrana tiene dos componentes, uno debido al potencial eléctrico de la membrana y otro debido al gradiente de concentración del ion. En equilibrio, las dos fuerzas están equilibradas y satisfacen una relación matemática simple que se estudia como ecuación de Nernst y expresa este equilibrio de manera cuantitativa y hace posible el cálculo del potencial de membrana en reposo si se conocen las concentraciones de iones a cada lado de la membrana. Entonces, se puede utilizar la ecuación de Nernst para calcular la contribución de cada ion al potencial de la membrana en reposo. Para poder controlar esta actividad de los canales iónicos, se ha utilizado un registro de fijación de membrana, donde se llena un microelectrodo con una solución conductora acuosa, se presiona la punta contra la superficie de la célula y mediante una aspiración suave se forma un sello hermético donde la membrana celular contacta con la boca del microelectrodo. Dado la característica de este sello, la corriente puede ingresar o abandonar el microelectrodo solo a través del canal o los canales iónicos del parche de la membrana que cubre la punta. Es así que se pueden detectar voltajes, o sea, potenciales de membrana a través de este parche de membrana aislado que se mantiene constante durante todo el registro. Diferentes tipos de estímulos influyen en la apertura y cierre de los canales iónicos. Entonces, podemos tener canales regulados por voltaje, regulados por un ligando y regulados también mecánicamente. Y de este último vamos a mencionar principalmente las células ciliadas auditivas del oído, que son un ejemplo importante dentro del organismo de canales
regulados mecánicamente. Las vibraciones sonoras abren los canales, lo que activa el flujo de iones al interior de las células ciliadas. Este flujo de iones inicia una señal eléctrica que se transmite de la célula ciliada al nervio auditivo y después hacia el cerebro. Algunos canales regulados mecánicamente y los regulados por voltaje son en base a la respuesta que se ha estudiado en el cierre de algunas hojas de plantas que son sensibles al tacto. Por ejemplo, la planta llamada mimosa púdica, que muestra que cuando el impulso alcanza las células especializadas de la bisagra en la base de cada foliolo, éstas experimentan una rápida pérdida de agua, lo que causa que los foliolos se plieguen en una conformación cerrada de manera rápida y progresiva a lo largo del tallo de la hoja. Las células nerviosas. La tarea fundamental de una célula nerviosa o neurona consiste en recibir, integrar y transmitir señales. Las neuronas transportan señales desde los órganos de los sentidos como ojos y oídos al sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. En el sistema nervioso central, las neuronas envían señales unas a otras a través de redes de enorme complejidad, lo que permite que el encéfalo y la médula espinal analicen, interpreten y respondan a las señales procedentes de los sentidos. Toda neurona tiene un cuerpo ciliar, tiene un axón que puede medir desde 1 milímetro a más de 1 metro de longitud en los seres humanos y tiene saliendo del cuerpo celular unas ramificaciones llamadas dendritas, que son las que van a transmitir las señales desde el exterior hacia el cuerpo de la neurona. Los potenciales de acción permiten una rápida comunicación a larga distancia a lo largo de los axones. Una neurona es estimulada por una señal, por lo general de otra neurona que llega a un sitio localizado de su superficie. En este sitio, esta señal inicia un cambio de potencial de membrana. Para transmitir la señal en sentido anterógrado, este cambio local del potencial de membrana debe propagarse desde el sitio inicial, que suele ser una dendrita o el cuerpo celular, a las terminales axónicas. Y allí la señal es transmitida a la siguiente célula de la vía, lo que forma un circuito neuronal. Los potenciales de acción son mediados por canales catiónicos regulados por voltaje. Cada neurona es estimulada. El potencial de membrana se desplaza a un valor menos negativo, es decir, hasta cero. Si esta despolarización es suficientemente grande, causará la apertura transitoria de los canales de sodio regulados por voltaje en este sitio. Cuando estos canales se abren, permiten que una pequeña cantidad de sodio ingrese en la célula siguiendo su pronunciado gradiente de concentración, y el ingreso de carga positiva despolariza aún más la membrana, es decir, la torna aún menos negativo el potencial de membrana, y esto abre otros canales de sodio regulados por voltaje y causa una despolarización adicional. Y así continúa en una forma explosiva, o sea, se autoamplifica hasta que en términos de alrededor de 1 milisegundo el potencial de la membrana en la región local de la membrana plasmática de la neurona ha pasado de su valor en reposo de aproximadamente menos 60 milivoltios alrededor de más 40 milivoltios. En la figura 1237, lo que observamos es que
los canales de sodio regulados por voltaje cambian su conformación durante los potenciales de acción. Y un canal de sodio regulado por voltaje puede pasar de una conformación a otra, lo que depende principalmente del potencial de membrana. Un potencial de acción se propaga a lo largo de un axón. Los cambios en los canales de sodio y el consiguiente flujo de sodio a través de la membrana, que está determinado por las flechas rojas en el esquema, modifica el potencial de membrana y da origen al potencial de acción itinerante, como se muestra. La región del axón con una membrana despolarizada que está sombreada en azul, se observa que un potencial de acción solo puede avanzar, es decir, alejarse del sitio de despolarización. Esto se debe a que la inactivación de los canales de sodio después del potencial de acción impide que el frente de avance de despolarización se propague de forma retrógrada. Por último, los canales de calcio regulados por voltaje de las terminaciones nerviosas convierten una señal eléctrica en una señal química. El dibujo de un corte transversal de dos terminaciones nerviosas que están en amarillo, que forman una sinapsis con una sola dendrita que está en azul, de una célula nerviosa presináptica y postsináptica. En la terminación presináptica, el neurotransmisor está contenido dentro de vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Observamos que las membranas presináptica y postsináptica están engrosadas y altamente especializadas en la sinapsis. Una señal eléctrica se convierte en señal química secretada en una terminación nerviosa. Cuando un potencial de acción alcanza la terminación nerviosa, abre canales de calcio regulados por voltaje de la membrana plasmática, lo que permite el flujo de calcio hacia la terminación. El aumento de calcio en la terminación estimula la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática, lo que libera su neurotransmisor a la hendidura sináptica por un proceso denominado exocitosis. En una sinapsis, una señal química es convertida en una señal eléctrica por canales iónicos regulados por el transmisor postsináptico. El neurotransmisor liberado se une a los canales iónicos regulados por transmisor de la membrana plasmática de la célula postsináptica y los abre. Los flujos iónicos resultantes modifican el potencial de membrana de la célula postsináptica, lo que convierte la señal química de nuevo en una señal eléctrica. El ejemplo de la acetilcolina como receptor de la membrana plasmática de las células musculares esqueléticas que se abren cuando éste se une al neurotransmisor acetilcolina. Tenemos la estructura general donde existe un sitio de unión hacia la acetilcolina o para la acetilcolina, la conformación cerrada y la conformación abierta. En la conformación cerrada, uno u otro extremo del poro garantiza que solo puede pasar un ion con carga positiva, principalmente sodio y potasio. Y en la conformación abierta, cuando la acetilcolina liberada por una neurona motora se une a ambos sitios de unión, el canal experimenta un cambio de conformación. Las cadenas laterales hidrófobas se apartan y la compuerta se abre, lo que permite que el sodio fluya a través de la membrana en favor de su gradiente electroquímico y despolarice la membrana.
En general, los neurotransmisores pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores. El cuadro 12.3 nos da algunos ejemplos de canales iónicos. Por ejemplo, el canal de sodio regulado por voltaje, que tiene la localización en la membrana plasmática del axón de las células nerviosas y que tiene la función de generar el potencial de acción. Y así tenemos varios ejemplos de lo que son los canales iónicos, en concreto 9, la localización habitual y la función. La mayoría de los fármacos psicoactivos afectan la señalización sináptica por unión a receptores de neurotransmisores. Muchos fármacos utilizados en el tratamiento del insomnio, la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia actúan mediante la unión a los canales iónicos regulados por transmisores en el encéfalo. La complejidad de la señalización sináptica nos permite pensar, actuar y recordar. Para que una señal pase de una neurona a la siguiente, la terminación nerviosa de la célula presináptica debe convertir una señal eléctrica en una señal química secretada. Luego, esta señal química debe difundir a través de la hendidura sináptica, de manera que una célula posináptica pueda convertirla de nuevo en una señal eléctrica. Los canales iónicos regulados por luz pueden utilizarse para activar o inactivar transitoriamente las neuronas en los animales vivos. Por ejemplo, las algas y otras células. Se hizo un experimento que se introdujo el gen que codifica la canal rodopsina en un subgrupo de neuronas del hipotálamo del ratón. Cuando las neuronas se exponen a la luz utilizando un diminuto cable de fibra óptica implantado en el cerebro del animal, se abre la canal rodopsina que despolariza y estimula las neuronas que contienen estos canales. Y cuando se enciende la luz, el ratón se torna agresivo de inmediato. Cuando se apaga la luz, su comportamiento se normaliza inmediatamente. A medida que los estudios genéticos continúan identificando genes asociados a diversos trastornos y con diversas características, la capacidad para aprovechar los canales iónicos regulados por la luz a fin de estudiar dónde y cómo actúan estos genes en organismos modelo promete mejorar el conocimiento de la base molecular y celular del comportamiento humano. Muchas gracias por su atención. La presentación es de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad de cada uno de los estudiantes poder estudiar todo todo el capítulo, incluyendo tablas, gráficos, figuras, láminas y dibujos. En caso de que tengan preguntas, acceder a la plataforma del Classroom en la sección de preguntas y respuestas sobre el tema.